El 10 de mayo de 1994, en la prisión, el centro correccional Stateville, en Crest Hill, Illinois, se le aplicó la inyección letal a un sujeto. Un sujeto que tenía 21 cadenas perpetuas como condena y 12 condenas a muerte dentro de la sentencia que el juzgado había otorgado. Algo que resulta absolutamente absurdo, pero en términos legales, este sujeto había sido ejecutado con una inyección letal. ¿Usted le tiene miedo a los payasos? ¿No? Entonces quizá, cuando termine este relato, su opinión cambie. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. El sujeto que le narré al inicio es ni más ni menos que John Wayne Gacy Jr. John Wayne nació en 1942. El único hijo varón de la familia, una familia devota, una familia republicana completamente. El padre era un hombre enérgico, de gesto adusto, rubio, de nariz aguileña, maquinista del ferrocarril, un tipo rudo. La esposa, una devota ama de casa, una mujer muy correcta, muy propia, una familia muy norteamericana de los años 40. John es el único hijo varón y hay 2 hermanas. Durante esos primeros años, Johnny, como le dice cariñosamente su madre, es muy apegado a ella y a sus hermanas. Suele ser el chico amable, gentil y visiblemente pasado de peso, cosa que a su padre no le agrada. Es un tipo rudo, fuerte, y ver al hijo tan apegado a la madre y su apariencia general le provoca ser un sujeto agresivo, grosero. Su trato hacia el pequeño es, por decirlo menos, grosero. Suele ser abusivo verbalmente, insultarlo, llamarle de formas groseras y despectivas, hacer alusión a su apariencia refiriéndose a él como que parece una niña y no tanto un niño. Es una burla constante. Sin embargo, el muchacho en sí es un buen estudiante, en la escuela además es increíblemente sociable, se mueve muy bien en la escuela, es buen estudiante, pero además es muy participativo en todo. Al mismo tiempo que es estudiante en la escuela, trabaja en un supermercado empacando cosas, metiendo cosas en las bolsas, lo que en México se conoce como cerillito. Pero también tiene una ruta de reparto de periódicos matinales, así es que él mismo se compra sus cosas, trae dinero con él siempre, participa con los Boy Scouts, es muy activo en eso, también participa en la iglesia, la familia es muy apegada a la iglesia, son de filiación católica, y él es muy apegado a eso. Su padre, sin embargo, nunca va a reconocer nada. Cuando el chico llega con una medalla nueva que obtuvo por una cuestión de los Scouts o un premio por un deporte que realizó muy bien, suele tratarlo con indiferencia. Y en muchas ocasiones menosprecia los logros del muchacho, insistiendo en que es un afeminado. Es el término que utilizaba para referirse a él. Hay quienes aseguran que en este periodo de tiempo hubo un abuso sexual sobre de él. No se aclaró y algunos consideran que eso más bien fue argumento de la defensa. La realidad es que el chico iba muy bien, pero la adolescencia comenzó a generar ciertos problemas. La imagen del padre rudo, enérgico, distante, la convivencia cotidiana fueron desarrollando una contradicción en él.
Por una parte, se veía forzado a conocer chicas, pero por otra no sentía ninguna atracción, y esto era evidente, era un fiasco. Si alguna vez alguna chica se acercaba, el tipo no podía interactuar con ella. Llegado el último año de lo que se denomina high school, aquello se convirtió en un problema constante. La burla del padre, los insultos, llevaron a que finalmente tomara sus ahorros y huyera de casa. Se va a trabajar a Las Vegas, en donde consigue un empleo en una funeraria. No es el gran empleo y de hecho el dinero no le alcanza ni para comprar el boleto de regreso. Le tomaría 3 meses reunir el dinero, regresa, ingresa en una escuela, termina rápidamente el high school y se mete a estudiar negocios. Esto lo hace muy bien. Es un excelente estudiante. Estudia en Northwestern, en la escuela de negocios de Northwestern, en donde sale muy pronto con muy buenas calificaciones y consigue un empleo. Y es ahí donde se nota su verdadero éxito. Es un tipo estupendo. Es un gran vendedor, es un gran líder, es un tipo que se mueve muy bien, a pesar de ser un sujeto más bien pasado de peso. Tiene 1,75 m de estatura y pesa arriba de 100 kilos. O sea que es muy robusto, pero esto no es problema realmente. Él es un excelente empleado, recibe varios reconocimientos y en muy poco tiempo ya no solamente está a nivel de vendedor, sino que ha superado aquello y sigue en avance. Su desempeño, además, le lleva a ganarse el prestigio en otras cosas, porque sigue siendo voluntario en todo lo que le pasa cerca. Ingresa en una cosa que se llama JACE, la Cámara Junior de Comercio o Cámara Junior de Liderazgo en Comercio. Es una asociación de voluntarios en donde se dan cursos de liderazgo, se dan pláticas, se hacen reuniones, eventos, campamentos. Paralelamente a esto sigue siendo líder de los Boy Scouts, pero además forma parte del grupo Chi Rho y también forma parte de la Iglesia Católica, de la Liga de Defensa Civil de Chicago, forma parte de la Liga del Espíritu Santo. Es un tipo increíblemente activo, en todo se mete, trabaja 12 horas al día y todavía tiene tiempo de ir a hacer cosas públicas. Llega un momento en el que además lo invitan a trabajar a Springfield, en Illinois. Es un negocio grande en donde entra como jefe de ventas y comienza a destacar inmediatamente. Su trabajo ahí lo hace sentirse orgulloso de lo que es. Es 1964. Es un tipo joven. Apenas tiene 20 y tantos años y está logrando cosas asombrosas. Va de una en otra en otra. Tiene un prestigio. Tiene una hermosa carrera. Tiene todo. Hasta consigue novia. Sí, a pesar de todas las críticas del padre que siempre lo ha tratado despectivamente sin importar lo que haya logrado, cuando llega con un coche nuevo, va a enseñárselos y el padre ni siquiera se levanta de donde está para ir a verlo. Cuando él baja a decirle quiero que veas el auto que compré, él simplemente lo insulta y lo manda a volar. La relación padre-hijo fue siempre muy tirante. Cuando conoce a una chica en Springfield, ella queda prendada. Es un tipo dinámico, simpático, habla muy bien, grandote, fuerte. Poco tiempo después se casan. Ella es hija de una familia muy acaudalada de Iowa. Su familia tiene varias tiendas de pollo frito de una cadena muy conocida y al poco tiempo deciden invitarlo a trabajar con ellos. Saben quién es, saben lo que ha logrado allá, las recomendaciones de JACE, de esta asociación de la región de Illinois, recomiendan a Iowa y el tipo sigue creciendo. Llegando a Iowa tiene una hermosa casa, tiene una esposa joven y tiene un empleo muy bueno que en poco tiempo además logra tomar el control de varias de las sucursales de esta familia y destaca porque es muy bueno. Pero hay problemas en casita. Eso no se puede negar. John no es exactamente un tipo amoroso. Y tampoco es un tipo muy apasionado en cuestiones románticas. De hecho, es prácticamente ausente.
Logra tener un hijo y al poco tiempo una segunda hija. Pero después de eso, la distancia con su esposa es evidente. Aun cuando para el exterior sigue siendo un cascabel que va y viene y sube, trabaja 14 horas o más, lo que haga falta, no importa. En sus días libres, atiende a las organizaciones en las que participa. Si hay una junta una noche, no importa que se haya levantado a las 5 de la mañana, él llega a la junta. Pero en casa, en casita, la esposa se da cuenta que cuando ella se acerca, él se va. Y cuando ella quiere algo más, él sale corriendo porque tiene alguna junta. Por lo menos es lo que ella piensa. Pero los problemas en casita también se reflejan afuera. En la cadena de restaurantes de pollo frito, además de haber aprendido la receta secreta, también ha aprendido que hay muchos chicos jóvenes. Sí, esta cadena se caracterizaba y sigue siendo una característica por contratar jóvenes de edades tempranas, 17, 18 años, 16, para que aprendan a trabajar y se relacionen con negocios activos y demás. Así es que en este sitio hay muchos jovencitos y han comenzado a surgir rumores muy incómodos de que el señor John suele jugar bromas obscenas a los muchachos, suele contarles cosas obscenas de cierta forma, groseras, y no solo eso, sino que alguno por ahí se ha quejado de que los acercamientos son incómodos. Se corre el rumor de que el señor John tiene una preferencia homosexual que oculta, porque para el resto del mundo es John Wayne, el tipazo, el activo, el jefe, el que lleva los negocios al límite, el que se arriesga, el que inventa y el que, de manera velada, comienzan las acusaciones. Pero en 1968 las acusaciones dejan de ser acusaciones veladas cuando en el gran jurado se presenta una denuncia en su contra. La denuncia es por haber abusado de un jovencito de 17 años. El delito es conocido como sodomía en Estados Unidos. Se le acusa de sodomía, de haber mantenido relaciones con este chico sin el consentimiento del mismo. El jovencito asegura haber sido atacado por John Wayne. Él, en su defensa, asegura que la relación fue consensuada, pero reconoce haber tenido contacto con aquel chiquillo. El hecho es que el joven asegura que no fue así. Durante el juicio se está pensando seriamente en desestimar la acusación. Sin embargo, pronto se enteran de que John Wayne contrató a un gorila para que golpeara al chico. El chico se defendió, logró soltarse, golpeó al otro, llegó la policía y entonces se dan cuenta que John Wayne Gacy, había contratado un gorila para que golpeara a este para evitar que testificara, momento en el que el juez decide que es culpable y lo condena a 10 años de cárcel. Paralelamente, su hermosa familia de 2 niñitos lindos y su bonita esposa muy a la americana lo abandonan y se divorcia de él. Inmediatamente se le quita el trabajo, eso es obvio. Pierde la casa porque la casa era de ella. Pierde el auto porque el auto es de ella, pierde los amigos, pierde todo, se va, el mundo lo deja, está en prisión. Así de sencillo. La única visita que recibe es de su madre y eventualmente alguna de sus hermanas. Es una visita muy bien recibida. El padre no tiene ningún interés en saber de él. Siempre lo dijo, es un homosexual. Pero John Wayne Gacy siempre se esmeró en ocultarlo, en negarlo, en no reconocerse. Y al final del día, estalla aquello. Sin embargo, John Wayne Gacy Jr. tenía este extraño don. El don de hablar, el don de convencer, de ser dinámico, disciplinado, y en la prisión lo ocupa a la perfección. Se vuelve el reo modelo. Si hace falta un voluntario, él está anotado primero, y si no hace falta, también está anotado, y si hay que hacer algo, él lo hace. Su cuarto, su celda es ejemplo de limpieza. Pasa sus ratos libres dibujando, pasa sus ratos libres enseñando.
Cuando no, está trabajando. Cuando alguien lo llama, enseguida responde. Nunca una pelea, nunca un problema. Es un reo modelo, que se gana además el cariño incluso de los mafiosos, de los malos, de los asesinos, que le tienen cierto aprecio porque es amable, es cordial, les enseña cosas, les ayuda. De tal manera que cuando han transcurrido apenas 18 meses de una condena de 10 años, Johnny está libre. Libre para volver a iniciar. Cuando su madre y sus hermanas van por él a la prisión, lo primero que pregunta es: ¿preguntó mi padre por mí antes de morir? Su padre había muerto un par de meses antes, y en su lecho de muerte nunca preguntó por él. La situación lo devastó. Aún así, de regreso en casa, en libertad condicional, Johnny se las ingenia para conseguir un empleo de cocinero. La receta secreta. Y vaya, se esmera tanto que puede trabajar 3 turnos seguidos, lo que le hace reunir dinero. Apenas unos meses después tiene suficiente dinero para independizarse. Con la ayuda de su madre y sus hermanas compran una casita. De manera conjunta entre ambas partes compran esta casita, que es una casa nueva, muy linda. Es una casa pequeña, tiene 2 recámaras, un pequeño espacio como una salita, un comedor, una cocina. Es una casa que está como levantada. Abajo hay una cámara de aire para el invierno, ¿sabe? En esta región hace mucho frío en invierno y suele haber nieve. Así es que la casa está separada del suelo y hay este hueco abajo. No es un sótano, es un hueco. Está el suelo y la casa está levantada del suelo. Es una casita muy mona en un barrio de lo más bonito. Es un barrio nuevo, en una zona conocida como Northwood Park. John se muda a vivir ahí. Y todo parece ir muy bien, porque de hecho se hace amigo de todos los vecinos muy rápidamente, es simpático, es amable. Cuando sale pregunta si alguien necesita algo, y si no, por lo menos va y toca la puerta para llevar un regalito. Se conquista a todo el mundo, ese es su gran éxito. Pero nuevamente hay problemas en casita, porque de hecho es detenido por la policía por conducta inapropiada. Una tarde de viernes ha salido a pasear en su auto, se ha detenido y le ha hecho una propuesta indecorosa a 2 jovencitos en una esquina, en el centro de Chicago. Los jovencitos lo acusan ante la policía lo detiene y, para su buena suerte, a pesar de estar bajo libertad condicional, no es acusado porque aquellos chicos no fueron a denunciarlo. Por lo que puede seguir adelante, cada vez se siente mejor. Es superior. Tiene esta sensación de ser el alma de la fiesta, el indispensable, el querido. Ha logrado ocultar en buena medida quién es. Su pasado en prisión ha quedado allá oculto y ahora la gente lo adora porque participa en todo nuevamente, es miembro nuevamente de Jaycee. Sí, pero también está participando con el Partido Demócrata. Quiere ser político, desea llegar tan alto como pueda. Y al mismo tiempo está participando en otras cosas. Ya se asoció con un grupo de jóvenes para algo más por ahí. Es reconocido como un tipo sensacional. De hecho, logra conseguir una nueva esposa. Es una mujer divorciada con 2 hijas. Se llevan bien. Las visitas llegan a la casa. Aquello arde de alegría. Si no fuera por este molesto detalle, la casa siempre huele como feo. Siempre huele como feo. Una tarde, cuando llegan las visitas, que son sus vecinos, que son personas que le aprecian mucho, la esposa del vecino le dice: oye, John, yo creo que sería prudente que contrataras a alguien que revisara, porque seguramente hay muchas ratas muertas allá abajo. Esto huele muy mal. John no se molesta, sonríe y le dice: no, ya lo revisamos, lo que pasa es que la humedad del sótano genera hongos y eso es lo que huele. La esposa, la nueva esposa de John, Carol, sostiene que probablemente alguna cañería esté rota. Y, bueno, John trabaja tanto que realmente no hay mucho tiempo como para que lo revise, pero pronto lo va a arreglar. El olor es raro. Muchas personas que llegan a la casa lo notan. Pero después de pasar por la casa van hacia la parte de atrás, donde hay un hermoso prado, donde hace unas parrilladas espectaculares.
en donde también llegan policías, bomberos. Él ha sido también parte de un grupo que asiste a los bomberos. Así es que le tienen mucho aprecio. En el partido, en las oficinas del partido también le tienen aprecio. En casa, sin embargo, bueno, nuevamente hay problemas en casita, porque la mujer con la que se ha casado nota que de pronto este tipo está en otra parte, no con ella. Se aleja totalmente, desaparece. Además está ese maldito cuadro del payaso que tiene en la sala que tanto odia, pero a él le encanta. Tiene muchos dibujos de payasos, le gustan. Asegura que eso es arte, pero a Carol no le parece muy bueno. Y de hecho tampoco le parece que de pronto estalla en una especie de violencia inusual, sin ninguna necesidad y sin ningún motivo. Un buen día deja el negocio de cocinar. Acaba de abrir su propia empresa. Es una empresa de remodelaciones, pintura, mantenimiento. No es una constructora como tal. Se llama PDM. Painting, Designing and Maintenance. Es una empresa de mantenimiento y pintura, hace arreglos en las casas, va y viene todo el día. Le ha ido muy bien. De hecho, le va tan bien que también forma parte de la Cámara de Comercio. Tiene una camioneta pick-up muy bien preparada, tiene una camioneta cerrada para llevar cosas, tiene su auto en el que pasea, es un auto muy bonito negro. Él sigue con un ritmo de actividad frenético. Tanto así que ha estado enfermo en 2 o 3 ocasiones. Él tenía un padecimiento cardíaco y a veces tenía que bajarle una rayita al estrés. También había sido golpeado de forma violenta por un columpio cuando era niño y había estado enfermo. El hecho es que sigue adelante. Un buen día, la esposa está harta de que simplemente desapareció de su vida. En 1975, unos 3 años después de haber contraído matrimonio, un buen día, ¡pum!, se acabó, no vuelve a estar con ella, no se le vuelve a acercar. Aunque ella intenta acercarse, él la aleja violentamente. Y además ella ha descubierto por ahí algunas cosas que le incomodan mucho. Ha encontrado fotografías de índole grotesco. Así es que lo interpela y él simplemente reconoce que sí, que a él le gustan esas cosas. Ella decide irse y se va. Y venga la alegría, la casa es para él solo. Ya nadie le va a decir que apesta. Ya nadie le va a interrumpir sus fiestas. Ya nadie lo detiene para hacer. Pogo, el payaso sonriente, y así lo hace de hecho. Es cuando comienza a disfrazarse, acaba de surgir Pogo. En el Partido Demócrata organizan eventos y él va a los eventos disfrazado de payaso. En las funciones de caridad, él es el payaso que atiende a los niños, sonriente siempre con este horrible maquillaje que usted está viendo. Aparece, hace bromas. Es el alma de la fiesta, asiste al hospital en donde obsequia globos a los niños enfermos y hace trucos de magia. En el partido le tienen mucho aprecio porque además, de forma voluntaria, es decir, sin cobrar un peso, se encarga del aseo de todas las oficinas y de darle mantenimiento a aquello. La empresa también es bastante reconocida porque apoya a la comunidad. Suele contratar únicamente muchachos muy jovencitos y de apariencia delicada, frágil. Suelen ser chicos delgaditos, algunos de pelo largo, la mayoría son rubios. Es extraño. La mayoría de las empresas constructoras o de mantenimiento suelen contratar personas fuertes, recias. Muchas de las empresas que hacen ese tipo de trabajos contratan personas de origen mexicano y fuertes, gente que pueda trabajar en medio de la construcción. Pero él asegura que prefiere contratar a estos jovencitos para darles la oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, una preparación que los saque de las calles. A la gente le parece muy bien aquello. Y de hecho, se gana un reconocimiento por eso. Al tiempo que estas cosas van pasando, al mismo tiempo, la policía de esta región, de Chicago, de Springfield,
ha notado la desaparición de varias personas. Hay reportes de personas desaparecidas cuya última referencia es haberse visto en una calle, caminando en una parada de autobús, cerca de la carretera cuando iban al bosque a hacer camper, y no se sabe su paradero. En general se trata de personas muy jóvenes, únicamente varones. Esto ha hecho que la policía incremente sus búsquedas, sus rastreos, pero no hay pistas. Es difícil saberlo. También hay por ahí al menos un par de denuncias de personas que frecuentaban bares de preferencia homosexual en la zona centro y que han desaparecido. Mientras esto ocurre, John incluso tiene una foto con la esposa del presidente Carter. Es apreciado en el partido y tiene varios amigos. Unos de estos amigos son miembros del servicio secreto, es decir, de la guardia que custodia a Jimmy Carter, y le han obsequiado un pequeño emblema con una S del servicio secreto. Además, él conoce también policías y es amigo de todo el mundo. Cuando alguien le pide un favor, siempre responde. Pero dentro del círculo cercano, dentro de los empleados, se rumora que al jefe le gustan los muchachitos y no las muchachitas, y que a veces suele jugar bromas muy groseras. Uno de sus empleados habló con varios de ellos para decirles lo que había hecho. Lo había llamado a la casa para que supuestamente lo acompañara a un trabajo. Estando en la casa, en medio de bromitas obscenas y un tanto tontas, intenta ponerle unas esposas argumentando que son para un juego de magia, para un truco de magia, pero el chico, siendo mucho más avispado, logra no solamente no ponerse él las esposas, sino que se las pone al otro. Es decir, John Wayne Gacy Jr. termina en el piso, esposado con sus propias esposas, y el otro tipo riéndose. No tiene idea de lo que se salvó. El hecho es que durante el año siguiente trabajaría con él como si nada, hasta el día en el que desapareció el muchacho. Otros jóvenes aseguran que han tenido estas incómodas situaciones con el jefe. Pero la paga es buena. El trabajo no es malo, es divertido. Muchos jóvenes desean esto porque tienen aficiones. Por ejemplo, uno de ellos es aficionado a las carreras de coches. Tiene un coche viejo que le gusta mucho, le ha puesto muchas cosas que lo hacen ser atractivo, está muy bonito. Cuando desaparece, encuentran el coche abandonado. Del chico no se encuentra nada. Lo único que se sabe es que trabajaba para lograr eso. Después, hay otro incidente en donde otro joven desaparece. Igual, estaba trabajando para tener dinero para arreglar su auto, y un buen día, nadie sabe dónde está. Pero 3 o 4 días después, la policía detiene a un conductor en un automóvil Plymouth Satellite. Cuando lo revisan, el automóvil es el del chico desaparecido. Este muchacho al que han detenido lo detienen porque intentó escapar de una gasolinera sin pagar. Cuando lo están interrogando, él dice: yo no sé, el coche no es mío. Pregúntenle a mi jefe que es de él. Van a la casa de John Wayne y le preguntan qué pasó, por qué tiene ese coche. Ese coche es de una persona desaparecida, y él responde diciendo: no, claro que no. Fulano de tal, el dueño del coche, me lo vendió. Yo no sé qué habrá hecho él, yo no sé dónde está. Me lo vendió y después ya no vino a trabajar. La policía se lo cree. De hecho, se lo cree. Y le entregan el auto, paga lo que debe el muchacho en la gasolinera y asunto arreglado. Es de señalar que el muchacho no volvería a aparecer nunca. Después siguen ocurriendo otras cosas. Simplemente comienzan a suceder cosas raras. Algunos de los chicos del trabajo no vuelven más, y cuando le preguntan si sabe algo, él asegura que no sabe nada. Y entonces ocurre una desaparición que mueve a las autoridades. Un chiquillo de 15 años, Robert Pist, trabaja en una farmacia. Su madre suele pasar por él en las tardes cuando termina de trabajar ahí, y esa tarde cuando llega no está. Robert le había avisado que un contratista, una persona que hacía remodelaciones, pasaría a verlo por un posible trabajo donde pagaban mucho mejor. Robert estaba muy animado.
Después de un rato la madre se desespera. El muchacho no está por ninguna parte, no llega, no fue, nadie sabe nada de él. Están ahí sus cosas, no se ha ido a ninguna parte, las cosas están ahí en la farmacia. El encargado de la farmacia le dice que bueno, que el chico salió y dijo enseguida regreso, como si alguien hubiera venido por él. Así que la madre va a la policía durante el interrogatorio. Es decir, cuando está avisando que desapareció su hijo, lo que recuerda es que iba a trabajar con un tal John Wayne Gacy, de una empresa tal y tal. La policía decide echar un vistazo, ir a visitar a este hombre, y lo hacen. Van allá, lo visitan, le preguntan acerca del incidente. El tipo responde que no sabe nada. El día siguiente lo citan en la comisaría, en donde vuelve a insistir en que él no sabe nada, no sabe de quién le están hablando, que sí, que él tenía una cita con un muchacho para un trabajo y nunca llegó el chico. El jefe encargado del caso, el teniente Kosenczak, decide investigar un poco más. El tipo se le hace muy raro. Es una mole. Para este momento John debe de pesar unos 120 o 130 kilos. Con su 1,75 de estatura es muy grande, muy fuerte. El cuello es impresionante. Hace una búsqueda en los registros de la policía y encuentra que este sujeto tenía antecedentes como ofensor sexual. En especial, jóvenes varones. Esto es muy raro. La última acusación había sido retirada porque no se presentaron a declarar, pero las demás acusaciones eran muy evidentes. Decide obtener una orden de búsqueda. Las autoridades llegan a la casa de John Wayne cuando él no está. Ingresan y comienzan a rastrear por todas partes y encuentran cosas que realmente no son un delito. Cosas personales, algunas películas de índole erótico, algunas imágenes por ahí, objetos personales extraños y una pequeña bolsa con marihuana y una droga conocida como Valium. Pero fuera de eso no hay nada. Eso para acusarlo no sirve. Sin embargo, sirve para otro detalle, para lograr una detención temporal. Y lo obtienen. Obtienen una orden de arresto para tenerlo cerca, para poderlo interrogar y para poder investigar aún más. Dentro de las cosas que encontraron una credencial de policía. Encontraron también un anillo con unas iniciales que no son las de él. Un anillo de varón. Encontraron algunas prendas cuya talla era muy pequeña, como para ser de él, y era ropa de varón. Durante la segunda búsqueda, el olor peculiar del sótano llama la atención del detective Kosenczak. El mismo olor feo que percibían los visitantes lo percibe el teniente Kosenczak y decide echar un vistazo allá abajo. En una inspección preliminar notan que en el fondo, abajo de la casa, hay cal, como si alguien hubiera regado cal. Cal, ese polvo blanco que se usa para construcción. No descubren nada inusual, salvo ese olor rancio feo. Sin embargo, en la revisión del automóvil y de la camioneta, descubren cosas que llaman la atención. Una de ellas es una alfombra que tiene una mancha de sangre y que no corresponde con la sangre de John Wayne Gacy Jr. La otra es cabello. Encuentran cabello en la cajuela del auto. El cabello además no corresponde con John Wayne, pero sí corresponde con el color de cabello de Robert Pist y con el tipo de cabello que tendría. Algo no está bien, por lo que regresan a la casa y siguen investigando. Ahora, abajo, han llamado al forense. El forense, apenas meter la nariz ahí abajo de la casa, en ese hueco que ahora mismo está usted viendo en su pantalla, lo primero que dice es: hay cuerpos. El olor es a muerte, hay cadáveres, aquí hay cadáveres. Inmediatamente comienzan a rascar. Para este punto, lo único que encuentran son estos pequeños restos. John Wayne, al verse acorralado, reconoce haber matado a una persona, pero asegura que fue en legítima defensa, solo que al no poder acreditar esto, lo había enterrado. Es más, él lleva a la policía y les enseña en dónde está. De tal manera que quizá pudiera librarse. Recuperan el cuerpo de un desconocido ahí. Él asegura que esa persona intentó atacarlo y por eso lo mató. Después, sin embargo, los detectives no se quedan con las ganas. El forense determina que aquello que huele abajo es carne
en descomposición. Y la búsqueda continúa. Los días se hacen largos. Porque ahí comienzan a salir cadáveres por todas partes. La casa es pequeña. Y sin embargo, apenas mueven una poca de tierra, aparece un cuerpo. El forense decide delimitar todo, armar una retícula para ubicar, para que no se confundan los restos, para saber qué fue lo que ocurrió con estos cuerpos, pero es evidente. Apenas comienzan a desenterrar, aparece un cráneo humano con algo atragantado en la boca y aparece otro a un lado. Algunos de los cuerpos están juntos en el mismo agujero, evidencia de que fueron sepultados juntos. Los días van pasando y cuando llega el invierno se congela aquello y es muy difícil seguir adelante. Para este punto los interrogatorios sobre John Wayne Gacy Jr. están avanzando y el tipo ha reconocido haber asesinado a varias personas y asegura que es algo muy raro porque él no es el asesino. Hay un sujeto que le dice que tiene que asesinar y asegura que hay un alter ego que se llama Jack Hanley, que es el que mata, pero él no mata, él es simplemente una buena persona, tratando de hacer parecer que tiene varias personalidades en sí mismo. Una de ellas es este terrible asesino, Jack Hanley, que es Pogo el payaso asesino, pero también está el bueno, el que no quiere matar, y asegura que todo esto son impulsos repentinos que no puede remediar. Consigue su defensa varios especialistas que lo estudian y lo analizan para buscar un argumento de incompetencia para juicio por demencia, es decir, un hombre tan trastornado que no pudo evitar los crímenes. Sin embargo, el fiscal está convencido de que este tipo planeaba todo cuidadosamente, es decir, que había plena conciencia de lo que hacía. Segundo, tenía cuidado de ocultar los cuerpos minuciosamente, era un asesino organizado, no solía conservar muchas cosas, no hacía trofeos, las cosas que habían quedado ahí eran casuales, no las había guardado exprofeso, la ropa que no era de él y era muy pequeña, pero era de jovencitos, de varones, no era porque lo deseara conservar, simplemente se habían quedado ahí accidentalmente. Por otra parte, solía llevar a sus víctimas, no era un ataque por ahí solitario que atacara a alguien que iba corriendo en un camino o a una persona que estaba parada, también lo hacía, pero lo planeaba. De hecho, cuando comienza a ser más fuerte aquello y se le demuestra que debajo de su casa hay más de 20 cuerpos, todos ellos de personas muy jóvenes, él termina por reconocer que asesinó a unas 30 personas. 4 de ellos los arrojó al río, porque ya no tenía espacio abajo de la casa. Las pesquisas continúan y descubren que hay más cuerpos todavía. Durante todo este tiempo, el forense ha determinado que las personas habían sido asesinadas ya sea a golpes, estranguladas o se habían sofocado con la ropa que les había introducido a la boca. En su afán de que no gritaran y no llamaran la atención, les introducía ropa, papel, calcetines, hasta la garganta, provocando que se asfixiaran. Los cuerpos presentaban señales evidentes de una tortura, de lesiones, quemaduras, golpes, el estrangulamiento y en algunos casos evidencia también de otra índole. Él mismo reconocería haber mantenido estos abusos de carácter sexual sobre los cuerpos. Mientras todo esto ocurre, aparece un sobreviviente, un sujeto que había sido liberado después de haber sido torturado y vejado en las formas más variadas, había sido abandonado en un cierto punto de Chicago. Por una razón. John Wayne Gacy se había cansado de golpearlo y el tipo no se moría, así es que fue y lo tiró por ahí pensando que moriría. Y no, sobrevivió. Y pudo reconocerlo y sería quien declararía los horrores que vivió ahí, cómo actuaba este tipo, lo que hacía, cómo lo hacía. El que hubiera caído ahí estaba perdido, pero lo peor de todo es que estaría consciente de que estaría perdido. Aquellas personas no murieron rápidamente. Este sujeto había disfrutado cada instante en una especie de tormento terrible. Los testimonios de John Wayne Gacy eran como para trastornar a cualquiera, y él lo decía sin siquiera pestañear, con la más absoluta indiferencia, como si estuviera
leyendo una receta. Mientras todo esto ocurre, la investigación sigue adelante. La policía tiene al menos otros 4 casos en los cuales la forma de la muerte de la víctima revelaba estar vinculada. Esta forma de asesinar a alguien colocándole ropa dentro de la garganta hasta asfixiarlo había sido reconocida en 4 casos que el propio John Wayne Gacy no había reconocido. El asesino parecía no recordar todos los casos, pero la policía seguía buscando. Posterior a que se terminara prácticamente de destruir la casa, de hecho fue demolida en su totalidad para encontrar más restos, las pesquisas cesaron. Pero 2 años después, durante la remodelación de la casa que fuera de la madre, encontraron 4 cadáveres más, que estaban debajo de una losa de concreto en donde John Wayne Gacy había trabajado para ampliar la cochera de mamá. Había sepultado ahí 4 cadáveres más. Los restos humanos encontrados fueron muy variados. En la casa fueron encontrados 29 cuerpos. Las edades de los cadáveres iban desde los 14 años hasta los 20 y tantos. Después se encontraron 4 cuerpos más en el río, 4 en la casa de su madre y 3 más fueron identificados como víctimas de John Wayne, aun cuando él no lo reconocía y no se encontraron en las condiciones previas. Sin embargo, algo que es muy triste es que en medio de todo esto había numerosos cadáveres que nunca fueron reclamados por nadie, que no había ninguna declaración de desaparición de persona, que no tenían ninguna identificación ni ninguna manera de saber quiénes eran. Sí, 9 de los cuerpos nunca fueron identificados. Se cree que eran personas que ejercían la prostitución varonil en alguna callejuela de Chicago y que habían sido abducidos y asesinados. Nadie los reclamó. Nadie avisó su desaparición y nunca fueron encontrados familiares ni mucho menos. Se publicaron algunas señas particulares como para llamar la atención de algún pariente de alguien. En el caso particular de uno de los cuerpos que tenía un tatuaje, este sirvió para que lo reconocieran familiares. En otros casos, sin embargo, en estos 9 casos que le he dicho, las víctimas iban desde 14 hasta los 20 y tantos años. El más grande debe de haber tenido unos 27 años cuando fue encontrado. Era un varón de 27 años que llevaba unos shorts de mezclilla, tenis deportivos y que además llevaba un anillo de matrimonio. Nadie lo reclamó, por lo que se cree que pudo haber sido víctima múltiple. No queda claro. En un caso particular fueron 2 chicos a los que abdujo y asesinó. El modus operandi se conocería después. Era simple. A los trabajadores de su empresa los llamaba a casa con el pretexto de que harían algún trabajo y estando ahí hacía algún jueguito. Simulaba, por ejemplo, que les iba a enseñar un truco de magia con las esposas para después someterlos. Si no accedían a esto, les enseñaba un truco con una cuerda de tal forma que terminaban amarrados e inmovilizados en el suelo y posteriormente los atacaba. Cuando esto no funcionaba, los dominaba por la fuerza colocándoles un paño con cloroformo hasta dormirlos y entonces los amarraba. Pero cuando no ocurría esto, solía vagar por las calles los sábados, acercarse a algún chico que estaba parado en una esquina, ofrecerle marihuana, alguna droga, un buen rato, ir a un bar, ir con unas chicas, darle dinero. Y evidentemente muchos accedían. A cambio del dinero y la droga gratis, accedían a acompañar a este sujeto, encontrando la muerte. Era un hombre muy fuerte, más de 100 kilos de peso, si bien no era muy alto, era muy ponchado. Y después de hacer todo esto, salía, se vestía de payaso e iba a alguna fiesta infantil en donde se había hecho famoso. Por supuesto, después de que se conociera todo esto, hubo por ahí una disculpa del Partido Demócrata asegurando que no tenían conocimiento de los antecedentes de este tipo. La fotografía en donde está al lado de la primera dama, de la esposa de Jimmy Carter, incluso fue prohibido que se publicara en algunos medios, pero por supuesto todo el mundo la tenía, todo el mundo la publicó. El hecho es que, durante los años siguientes, numerosos especialistas tratarían de entender lo que había ocurrido. Si realmente era un lunático que no podía ser sometido a juicio y culpado por los crímenes. Pero al final del día, las opiniones de los diferentes psiquiatras y psicólogos y especialistas que lo entrevistaron no coincidían unas con otras y finalmente había un tema
Este hombre lo hacía todo con premeditación y eso era obvio. Había fundado una empresa en la que contrataba únicamente potenciales víctimas. Había trabajado en lugares en los que había potenciales víctimas. Solía estar rodeado de personas jóvenes. Acudía a eventos en los que se disfrazaba de payaso. Quizá con la loca idea de que esto facilitaría el acercamiento con otras personas, que le haría ser simpático, ganarle un prestigio. John Wayne Gacy era un tipo de asesino megalómano que se consideraba superior a todos. De hecho, su actividad y la forma en la que lo hacía como criminal revelaba un desprecio por la capacidad de la policía. Nunca lo encontrarían, aunque resultaba obvio porque las personas desaparecidas estaban relacionadas con él. Pero lo hacía de forma organizada. El juzgado determinó, después de un largo juicio, que era competente para ser juzgado y que sus crímenes ameritaban la pena de muerte. 12 veces. Obviamente no se puede, pero sería condenado a esto. En varias ocasiones pediría aplazamientos, la conmutación de la condena, pero en todos los casos se le negó esa posibilidad, siendo ejecutado, tal como le he dicho, un 10 de mayo de 1994, cuando tenía 52 años. Su cuerpo fue cremado y las cenizas fueron entregadas a una hermana que se encargó de disponer de ellas. No hay tumba conocida. Durante su estancia en la prisión de máxima seguridad, en la fila de los condenados, John Wayne Gacy destinó su tiempo a pintar payasos, macabros payasos, y a compartir momentos con personalidades muy extrañas. Solía recibir visitas de personajes del medio artístico gótico, numerosos investigadores, psiquiatras, especialistas en medicina de la mente, en violencia, analistas, solían ser las visitas regulares. También, eventualmente recibió una visita de una hermana. Tuvo contacto con numerosas personas, escribió una autobiografía y participó también en una serie de investigaciones, entre ellos con Robert Ressler, el famoso investigador del FBI, con quien mantenía una relación extraña porque Ressler trataba de conocer más de la mente de este tipo. Cabe señalar que John Wayne jamás admitió, como tal, ser culpable, ser sujeto de esto. Paralelamente, otros asesinos, como Jeffrey Dahmer, reconocían sus crímenes jactándose de ellos y haciendo alarde de los mismos. Eran asesinos desorganizados, pero John Wayne Gacy sostenía en todo momento que él había sido víctima de las circunstancias, que había sido víctima de arrebatos que no pudo controlar. No se arrepentía de ello porque él no era consciente de esos actos en ese momento, cosa que no era del todo cierta, pero sirvió para demostrar la diferencia entre un asesino organizado y uno desorganizado, y sirvió también para una serie de protocolos de búsqueda y perfilamiento de asesinos. Un buen día le llegó el tiempo y fue ejecutado. Cuando estaba a punto de ser ejecutado, declararía: el Estado no gana nada con mi muerte, la sociedad no gana nada con mi muerte, esto es un asesinato, me están asesinando. Increíble, pero cierto. Intentaba seguir convenciendo a todos para que lo dejaran seguir viviendo. Era un buen vendedor. El tema del abuso, siendo tan niño por un padre despectivo y grosero, no justifica aquello. El golpe que recibió también siendo niño fue también argumentado como parte de la defensa para argumentar que no era capaz de razonar. Sin embargo, tras ser ejecutado, el cerebro fue retirado del cuerpo y fue enviado a diversos análisis que determinaron que no había ninguna lesión. Era un cerebro perfectamente normal, con lo que se descartaba la idea de que una lesión en la cabeza provocaría la propensión al crimen. Miles de personas reciben desprecios y malos tratos por parte de sus padres y no por ello se constituyen en asesinos. Al menos 40 personas, muchos de ellos jovencitos con un futuro absolutamente promisorio, terminaron enterrados en el fango como basura. Porque este tipo no aceptaba su propia realidad como una persona de preferencia homosexual, no aceptaba ser quien era, lo negaba y lo ocultaba, convirtiéndose en un asesino en serie. Muchos jovencitos que tenían anhelos, que estaban luchando por salir adelante, que trabajaban para lograr algo, se convirtieron en carne
putrefacta en el sótano de esta casa, porque esté loco. Así lo decidió. Y mientras eso hacía, seguía con una bella sonrisa dibujada en este grotesco rostro que usted tiene ahora mismo en su pantalla, en donde divertía a niños, haciéndose pasar como Pogo, el payaso sonriente. Siendo realistas, si usted le tiene miedo a los payasos, lo felicito. Hay este tipo de casos en los que verdaderamente da pánico. Y si no le tenía miedo a los payasos antes, probablemente ahora mismo haya cambiado de opinión. Buenas noches. Y que descansen en paz.